¿Es el Three Eye Atlas realmente una nave espacial? ¿Es parte de una operación psicológica para imponernos de alguna manera una tecnoreligión que nos borra todos nuestros orígenes y nuestras tradiciones? En este capítulo te cuento un poquito más de todo eso, quédate. Hola, ¿cómo estás? Soy Ana María Oliva y hoy vengo con un programita especial sobre lo que llaman el Three-Eyed Atlas, que algunos divulgadores en español están diciendo Atlas 31, pero no es 31, es 3i como acrónimo de Three-Eyed, como tres ojos, sí. Entonces, quería hacer esto un poquito más tarde, quería esperar a poder dar un contexto más grande dentro de estos capítulos del transhumanismo, pero lo voy a hacer ahora porque está ahí candente, candente, candente. Entonces, seguramente habrás visto algunas noticias en las que dicen que hay un objeto por ahí volador que se le llama 3i Atlas o Three-Eyed Atlas y que parece ser que es una nave espacial y que lo que sea. Bueno, quiero dar un poquito de contexto, aunque no todo el que quisiera, porque me parece que es un tema que nos da la excusa para poner encima de la mesa algo que está pasando y que para mí es muy, muy grave. Entonces, ¿qué es el Three-Eyed Atlas o el 3i o tres ojos ojeado Atlas? Bueno, aquí tenéis el 3i Atlas. Esto es un... Bueno, vamos a decirle, hubo un artículo, un tal Abraham Loeb, o más conocido como Avi Loeb, publicó este artículo que se llama Rendezvous with Three-Eye Atlas, y en ese lo que está haciendo es examinar un objeto interestelar que le llaman 3i Atlas, que fue detectado el 1 de julio de 2025 y considera cómo podríamos acercarnos o interceptarlo en su viaje por el sistema solar. Esto no sería más que una majadería, o no, si no fuera porque el que ha escrito ese artículo es Avi Loeb, que es un astrofísico, que ahora os voy a contar un poquito más de él, pero que, bueno, pues es conocido porque no es la primera vez que propone hipótesis extrañas en torno a estos objetos interestelares y la posibilidad de que sean en realidad naves espaciales. ¿Qué nos cuenta este Three-Eye Atlas en este artículo? Bien, en esta página web que podéis vosotros buscar, aquí empieza a contar un montón de cositas que básicamente os voy a resumir, ¿sí? Primero te dicen que pues, se ha descubierto algo que le llaman Three-Eye Atlas, que es un objeto que se mueve a 60 kilómetros por segundo respecto al Sol y que tiene toda una serie de cosas, que unas predicciones, que lo que sea, pero que en realidad es difícil interceptarlo porque su órbita es retrógrada y si lanzáramos una nave sería imposible que se capturara y que basándose en la magnitud absoluta que tiene y tomando el tamaño típico o las variaciones de un asteroide, dicen que mediría una estimación de 24 kilómetros, aunque eso podría no ser verdad porque pues, se puede confundir con la cola, la pluma de gas y polvo que tiene, ¿no? La luminosidad que pueda estar dando pues, esa parte que le llaman la coma, ¿no? Entonces dice que, ahí viene lo interesante, que como esto es un objeto tan grande, 20-24 kilómetros, pues que esos son extraordinariamente raros, que sean naturales. Entonces abre la posibilidad de que ese objeto no sea simplemente un cometa natural. Y entonces dice que podría no ser natural, sino que podría ser una nave o una sonda tecnológica enviada deliberadamente hacia el sistema solar. Y esto lo tenéis aquí, en este artículo que se publicó unos pocos días después, porque el primero que os estaba mostrando es de julio 7, que es cuando él saca este primer artículo. Aquí tenéis a Avi Loeb, 7 de julio. Y aquí tenemos este otro que está publicado, la versión borrador, el 17 de julio, ¿sí? Y que también está confirmado por Avi Loeb o Abraham Loeb y dice, es el objeto interestelar 3i Atlas una tecnología alienígena. Y aquí te va contando
qué es lo que piensan, porque dicen que tiene algunas características que son sospechosas. Por ejemplo, que la órbita esté alineada con una baja inclinación respecto a la eclíptica, qué sé yo, todo un montón de cosas que quizás a los astrofísicos les dan muchos datos, pero que a nosotros no. Pero bueno, ellos van haciendo sus predicciones, pero al final lo interesante es la conclusión. La conclusión que él dice es que, bueno, no puede asegurar, obviamente, que sea un objeto tecnológico, pero que estadísticamente un objeto del tamaño que ellos estiman que tiene es muy raro que entre en el sistema solar. Así que, pues, lo mejor es aceptar una hipótesis alternativa que tiene que ver con una tecnología extraterrestre, ¿sí? Esto es lo que te está contando. Ahora, vamos a ver un poquito quién es este señor Avi Loeb y por qué lo que él está diciendo importa. ¿Vale? Entonces, Avi Loeb, ¿quién es? Avi Loeb es una de las figuras más importantes en la promoción de una ideología que fusiona ciencia, tecnología y vida extraterrestre, o creencias religiosas respecto a una vida extraterrestre. ¿Por qué es importante que Avi Loeb lo diga? Porque Avi Loeb está hablando, lo vamos a ver ahora, de creencias religiosas, y en realidad él es científico. Loeb es un astrofísico de Harvard y profesor. Nacido en Israel, vinculado a la inteligencia israelí, concretamente a un área, un ala de la élite de inteligencia israelí que se especializa en ciencia y en tecnología militar. Él se unió a esta organización a la edad de 18 años, en 1980. Está especializado en física de plasma e investigación nuclear y estuvo involucrado en la defensa espacial que llamaron Star Wars, ese programa de defensa estratégico de Estados Unidos que se propuso bajo el gobierno de Ronald Reagan y que oficialmente se llamó Strategic Defense Initiative, Iniciativa de Defensa Estratégica. ¿Sí? En ese contexto de la Guerra Fría, esa gran tensión nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, bueno, pues intentando salir de esa idea de la destrucción, la única opción es destruirnos mutuamente, querían generar un sistema de defensa espacial que pudiera interceptar y destruir misiles nucleares antes de que llegaran a territorio estadounidense. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ningún problema que el tipo sea científico y hable de ciencia. El problema es cuando alguien que es científico y no tiene ninguna otra credencial en otro aspecto se dedique a hablar de religión o se dedique a hablar de espiritualidad. Y esto es algo que estamos viendo bastante a menudo, o sea, que tú tengas credenciales científicas muy altas, pues te dice que en la academia has sido aceptado con esas credenciales, pero eso no da ninguna categoría del resto de cosas de las que tú puedas hablar. Y esa idea de que porque seas científico ya estás validado para hablar de cualquier tema, aunque no sea el tuyo, pues es bastante, bueno, a mi modo de ver es algo que no debería ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con este señor? Bueno, este Avi Loeb lo que pasa es que está mezclando su investigación científica con esa ideología que él tiene sobre los dioses espaciales, esas ideologías esotéricas que en el próximo o dentro de poquitos capítulos que voy a seguir haciendo del transhumanismo os voy a contar esa obsesión por Marte y ese cambio donde los ángeles se convirtieron en aliens. Sí, todo eso os lo voy a contar con detalle, por eso quería hacer este más tarde, pero como está ahora mismo ahí a todo lo que arde, pues lo he querido sacar antes. Entonces, interesantemente, Avi Loeb, desde su cátedra de Harvard, lo que está haciendo es hablar de seres del espacio exterior, hablar de naves espaciales que vienen con alienígenas que además son mesiánicos. Sí, él lo ha dicho públicamente. La posibilidad, ha estado hablando de la posibilidad de que el Mesías judío venga del espacio exterior o bien que sea una inteligencia artificial. Sí, he hablado varias veces de esa posibilidad de que el Mesías, esa figura salvadora que muchas religiones han esperado o siguen esperando, no venga de la Tierra, sino del espacio y que además pueda tener o
como alternativa puede tener la forma de una inteligencia artificial, una inteligencia tan poderosa que podría manipularnos muy fácilmente, no por la fuerza, sino a través del lenguaje, la emoción o las historias que creemos. Estas son palabras textuales del señor Avi Loeb. Este señor también se dedica a reinterpretar milagros bíblicos, sugiriendo que esos milagros no son más que tecnología extraterrestre que en realidad reemplaza a lo que nosotros hemos considerado Dios, ¿no? Por ejemplo, pues que la zarza ardiente de Moisés pues había sido creada por unos alienígenas que venían en una nave espacial. Para Loeb, la colonización del espacio exterior es un éxodo cósmico, es algo religioso para liberar a los humanos de la gravedad de la Tierra. Y habla de que la tecnología es el logro supremo del hombre y que el logro espiritual más elevado de la humanidad es sinónimo de un logro tecnológico. Fíjate lo que significa eso. Esa es la visión más materialista, externalista de una pseudo relación espiritual con las cosas externas. En concreto, cuando estamos hablando de este objeto interestelar, el Three Eye Atlas, tenemos que saber que Loeb encabezó el proyecto Galileo. ¿Qué era el proyecto Galileo? Pues el proyecto Galileo era un proyecto en Estados Unidos que buscaba artefactos tecnológicos extraterrestres. Ya lo hizo antes, en 2017, con algo que se llamaba Oumuamua. No sé si llegaste a enterarte o no, yo no. Pero bueno, y ahora lo está haciendo con el Three-Eyed Atlas, que descubrió en el 24, diciendo que estos objetos interestelares en realidad son naves espaciales o artefactos autopropulsados. Y espera que este Three-Eyed Atlas pase entre Marte y la Tierra alrededor del 29 de octubre. Entonces él nos está contando todo el rato esa narrativa que mezcla la dualidad continuamente. Él te habla de algo que es a la vez un salvador o una amenaza. Dice, los extraterrestres podrían ser hostiles y eso justifica que tenemos que defender, tenemos que invertir en defensa espacial y eso justifica toda la inversión en tecnología de ataque y defensa, pero también podrían ser el Mesías. ¿Sí? Entonces yo creo que básicamente eso pues es una estrategia para conseguir cada vez más dinero, para lavar más dinero en ese complejo militar, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, ese primer artículo que yo os estaba mostrando aquí, este Rendezvous with Three-Eyed Atlas, realmente parece como una programación predictiva y parece como que él quisiera ser el héroe, ¿no? de esta propia órbita. Bueno, entonces es importante para mí que nos demos cuenta de que esto no es algo único que esté ocurriendo ahora simplemente porque este señor pues ha desvariado un poquito, ¿no? Sino que es parte de un culto que vamos a estar viendo, que se ha promovido desde hace casi 100 años, que es el culto a los dioses alienígenas. Es el culto a cuando los ángeles se convirtieron en aliens y es algo de lo que quiero hacer un programa especial hablando de todo eso porque es mucho más complejo de lo que parece y a la vez, cuando lo entiendes, te da mucha luz para entender lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, también te va a estar hablando de Marte. Sí, ya vas a ver como dentro de muy poquito van a salir cada vez más noticias relacionadas con Marte, que si Marte tuvo presencia humana, que si fue poblado, que si encuentran pirámides, que si sufrió un desastre termonuclear. Entonces, este señor Avi Loeb también le encanta el tema de Marte, como a todos los transhumanistas, como a Elon Musk. Y es más, se puede encontrar un vínculo con otra de las cosas que os voy a contar y que os va a volar la cabeza, que tiene que ver con María Orsic de la Sociedad Brill, que era una de las ramas de la sociedad Thule, ¿no? La sociedad secreta esotérica detrás de los nazis, y que ellos fueron los primeros en proponer que la humanidad fue creada por alienígenas que venían en naves espaciales, ¿no? El mito del origen de Marte y todo lo que queráis, ¿no? Y bueno, pues también está conectado con Zecharia Sitchin, por ejemplo, que hablaba de Nibiru, que era el que tenía los Anunnakis y que en su cosmovisión pues nosotros somos creados por esos dioses alienígenas que ellos llaman Anunnakis, o por Andrea Pujarich,
¿no? que afirmaba que se conectaba con una computadora interestelar llamada Spectra, otro de los grandes nombres de los que también voy a estar hablando en los próximos programas, ¿no? Y al final toda esta ideología lo que está haciendo es intentar reescribir la creación humana y crear una nueva religión basada en la tecnociencia que justifique el transhumanismo. Bueno, hasta aquí lo dejo hoy. Espero que esto os haga pensar un poquito más allá de algunas otras divulgaciones que se están haciendo y que miréis las cosas con ojos críticos, porque esta idea de los dioses convertidos en aliens, del ser humano creado por dioses alienígenas, esto no es algo que encontremos en ninguna tradición antigua. Esto os voy a contar de dónde viene en próximos capítulos. Así que estar atentos, suscribiros a mi canal y quedaros aquí, que os voy a seguir contando cosas muy interesantes sobre el transhumanismo, que aunque te parezca, está vinculado con una tela de araña, como casi un micelio, está interactuando con todos los aspectos de nuestra vida. Bienvenido a El Camino de la Mariposa. Soy Ana María Oliva, doctora en biomedicina, buscadora de la verdad, pionera en la divulgación de una ciencia menos materialista y sus aplicaciones en la salud, y apasionada por la vida. Mi visión es crear puentes entre la ciencia y la consciencia, desde el estudio más riguroso de lo que nunca nos contaron en la universidad, que somos mucho más de lo que vemos. Y desde la experiencia de una larga práctica terapéutica y de docencia y divulgación científica. El camino de la mariposa honra mi propio camino, porque antes de poder volar, la mariposa era una oruga con hambre de cielo. Un día tejió su refugio y todo lo que era antes se disolvió. Su forma, su historia y su identidad. Aprendió que la libertad se conquista dentro y que a veces, para volar, hay que rendirse al misterio. En este podcast quiero llevarte desde la ciencia hasta el descubrimiento de quién somos verdaderamente, para que recuerdes que puedes elegir, que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz.